Ituescucha.com no concuerda necesariamente con el contenido emitido durante este programa, ni da fe ante su veracidad y credibilidad. Todo el contenido expresado es responsabilidad exclusiva de sus respectivos conductores y anunciantes. Declinamos en consecuencia toda responsabilidad ante la información, opiniones y comentarios emitidos. Muy buenos días a todas las personas que el día de hoy nos están siguiendo, como siempre, todos los viernes, 10 en punto de la mañana. Esto es La Cruda Verdura, transmitiendo desde Itu Escucha, que no es radio, es mejor, desde La Cruda Verdura TV, vía Transmedia TV, CX Noticias MX, y después se dispersa nuestra transmisión a todas nuestras plataformas multimedia, y también nos pueden ver después en lacrudaverdura.info. Pero antes de presentarle a nuestros invitados del día de hoy, nos vamos con nuestro tema original de la banda Querigma, compuesto por Alejandro El Fuego y Tony Méndez de Rocotitlán, y esto es La Cruda Verdura. A veces tuiteo y a veces facebookeo, y no creo en la policía, ni en los narcos, ni en la CIA. Soy bloguero, soy tuitero y ando siempre en la web, Instagram, Spotify, LinkedIn y muchos más. Soy tundichi y soy banda, y me gusta la pachanga. No me siento la realeza, ni me doy aires de grandeza. Si me duele la pobreza y me ofende la riqueza, mala vida de políticos y gente sin conciencia. No soy bueno ni soy malo, soy consciente y de eso hablo. No soy blanco ni soy verde, no te vayas con la pinta. No soy grillo ni soy porro, ni pretendo ser famoso. No te quiero apantallar, es la cruda verdura. Bueno, este fue nuestro tema, gracias. Este fue nuestro tema original de La Cruda Verdura, interpretado por el grupo Querigma. Y el día de hoy, es un programa muy interesante. Bueno, primero, hoy se está celebrando, estamos en plenas festividades de los Santos Difuntos, del Día de Muertos, tradición que no solamente es privativa de México. Esta es una tradición que también existió en los países nórdicos ancestralmente, y en México, bueno, dado el sincretismo de la religión católica, aunado a las creencias de los pueblos antiguos de Mesoamérica, pues nuestra cultura ha creado toda esta tradición del Día de Muertos que es maravillosa, y de eso también platicaremos un poco con nuestra psicóloga de cabecera, la doctora Raquel Estrada, con Vibra Mental, un poquito en el tema de la tanatología, los desapegos. Pero yo le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, desde luego primero las damas. Tengo el gustísimo de recibir aquí en nuestro estudio a Margarita Iturbe. Maggie, bienvenida. Muchas gracias. A La Cruda Verdura, y a Jennifer García. Ellas nos van a platicar de algo que a todos los que nos siguen en las redes sociales les va a interesar muchísimo. Es Falun Dafa. Y Falun Dafa, vamos a ver qué disciplina tan interesante, pero también tan buena para la salud. Y les quiero dar nada más la referencia de 3 palabras sobre lo que vamos a hablar: verdad, benevolencia y tolerancia. Eso, digamos, que sintetiza la filosofía de esta ancestral disciplina china, que también ha tenido sus prohibiciones, su prohibición, y vamos a platicar de todo lo que esto ha desencadenado a nivel internacional. Y a mi amigo el doctor Arturo López Mora también le doy la bienvenida, presidente del Colegio Médico de Ozonoterapia y Medicina Antienvejecimiento de Puebla. Arturo, bienvenido. Pues es un placer nuevamente, Guillermo. Bueno, ya te tenemos abonado porque no acabamos de dar los tratamientos para las diversas enfermedades y males que se pueden resolver con la ozonoterapia. Yo particularmente ya he tenido varias experiencias con el doctor, con esos tratamientos, pero también quiero decirles que yo el sábado pasado tuve la oportunidad de iniciar la práctica de Falun Dafa, y les platicaré un poquito también más detalles en un momento. Quiero comentar que también vamos a tener en la parte musical, bueno, algo que a todos les va a llamar mucho la atención, nada menos que Alyosha Barreiro y Alex Mercado. Alyosha Barreiro, que ya lo tuvimos una vez en el programa a través del teléfono, él es actor y músico,
y ha desarrollado una fusión muy valiosa entre lo que es la música prehispánica y la música electrónica, y presenta un espectáculo en diversos lugares del mundo. Ha estado en Europa, ha estado también en los países asiáticos, en los Estados Unidos, en Canadá, y próximamente seguramente ustedes van a saber más de ellos, de él y de Alex Mercado, que también en esta presentación musical participa en esa fusión de lo que hace Alyosha Barreiro y Alex Mercado, que es uno de los grandes músicos de jazz, pianista él, y esta fusión les va a gustar muchísimo seguramente. Pero pues vamos a entrar en materia con nuestras invitadas, si me permites, doctor, porque ahí va a haber alguna concatenación de cosas, porque yo primero le quiero agradecer a mi amigo César Camarano, que fue la persona que me vinculó con el tema de Falun Dafa. Me he puesto a investigar, he platicado con ellas que lo practican ya hace años, y resulta apasionante, primero, la historia, pero segundo, los resultados espirituales y de salud que se obtienen. ¿Por dónde empezamos? Maggie o Jennifer, ¿quién nos empieza a platicar? Primero, el Falun Dafa, cómo se origina ya esta difusión internacional, pero lo que es también muy importante es la persecución de que han sido objeto los practicantes de Falun Dafa en China. Claro, sí, tienes razón. Bueno, pues yo te voy a empezar platicando, les voy a empezar platicando qué es Falun Dafa. Falun Dafa es una disciplina de autocultivación de mente y cuerpo que se basa en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Exactamente las palabras que acabas de decir, que en chino son Yen Shan Ren. Eso es Falun Dafa. Yen Shan Ren, sí. Esta disciplina se practica en todo el mundo, al aire libre, y es gratuita. Es una disciplina que cultiva tu corazón para ser mejor persona, para ser más tolerante, y purifica tu cuerpo. Es hermosísima. Se practica en más de 120 países. A donde tú llegues hay practicantes de Falun Dafa. Bueno, pero lo que a mí me sorprende es que de hecho la difusión, la divulgación de la disciplina empieza no hace mucho, o sea, empieza a finales de los años 90. En 1992, el maestro Li Hongzhi, que es el maestro fundador de la disciplina, él hace pública esta disciplina, que es una disciplina milenaria, pero él la hace pública justamente por el momento que se estaba viviendo tan crucial en esa época, y a partir de 1992 pues la gente allá en China continental empieza a practicar, y obviamente pues los beneficios son tan impresionantes, tan reales, tan tangibles, que para 1999 llegan a ser cerca de 100 millones de personas allá en China continental practicando la disciplina, en parques, jardines, universidades. Como desde su origen la práctica siempre ha sido gratuita, pues esto realmente es para toda la gente, para cualquier persona que quiera hacer un cambio en su vida, un cambio hacia un mayor nivel de conciencia, un mayor nivel de bienestar, un mayor nivel de pues ser mejor persona en nuestro día a día. Pues esta disciplina es perfecta para ellos, y pues este número tan abrumador de solo 7 años, 100 millones de personas practicándolo diariamente de manera constante y mejorando su salud, es algo que pues obviamente llamó la atención del gobierno y de las autoridades, sobre todo en el ámbito de la salud pública. Es ahí que en 1999 ellos hacen una investigación para evaluar los beneficios que esta disciplina ha traído al sistema de salud pública, cuánto dinero les ahorró al Estado para que por solamente practicar Falun Dafa, pues realmente la gente pues dejaba de consumir servicios de salud. Obviamente cuando hacen este estudio se dan cuenta que es mayor el número de personas que practicaba esta disciplina al número de personas afiliadas al Partido Comunista Chino. Desde entonces le dio miedo al régimen que tantas personas estuvieran siguiendo una disciplina que fortalece el espíritu y la conciencia, y desde ahí, por temor, ellos lo declaran enemigo número 1 del régimen, y desde entonces se inicia lamentablemente una brutal persecución
primero con la prohibición de la disciplina y posteriormente empieza la persecución a los practicantes de Falun Dafa allá en China continental. Los practicantes de Falun Dafa son sujetos tanto a destrucción económica, destrucción moral y destrucción física. Son los tres principios que guían esta brutal persecución. Primero empezaron a través de la difamación pública de la disciplina por todo el aparato de propaganda política con que cuenta el Partido Comunista Chino, no solamente en China continental, sino también en todo el mundo. Y posteriormente empezaron a encerrar a todas las personas que conocían, que practicaban Falun Dafa, en campos de concentración para trabajos forzados, y posteriormente empezaron a utilizarlos para sustraerle los órganos, aún estando con vida, para venderlos al mejor postor en hospitales del Estado. Entonces esto es uno de los mayores crímenes, un genocidio que está siendo estudiado, está siendo investigado. Es un crimen de lesa humanidad, así es. Exacto. Y lamentablemente hasta el día de hoy aún siguen muriendo miles de personas día con día para sustraerle los órganos y venderlos. En el llamado turismo de trasplante, que personas que lamentablemente no pueden adquirir un órgano en su sistema de trasplante nacionales, muchas personas viajan allá con la intención de comprar un órgano. Y a veces nos han contado que estando en las planchas, ya listos para operarse, hay 2, 3 personas apostando o jugando a la subasta de ver a quién le toca el órgano. Es una situación muy delicada que ha sido sujeto de investigación por diferentes instituciones, principalmente los mayores investigadores de este crimen de lesa humanidad es el doctor David Kilgore y David Matas. Y ellos llevan años recabando toda la información y es algo que realmente consterna al mundo internacional, sobre todo porque cada vez China se ha ido posicionando más como una eminencia en términos de trasplante. Gente, médicos van allá para aprender las nuevas corrientes, las nuevas técnicas de trasplante, sabiendo que realmente se ha hecho sobre el asesinato de personas inocentes. Ahí es donde está la ética, donde están los principios, que tanto por querer avanzar en un conocimiento estamos dispuestos a asesinar a personas inocentes. Entonces es algo muy delicado, pero que bueno, pues afortunadamente el mundo cada día está poniendo más atención a esto. Los congresos tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea se han proclamado en contra de este crimen de lesa humanidad y pues obviamente piden a China que se detenga inmediatamente la persecución y que se asuma lo que es la libertad de conciencia para toda la población. Yo creo que parte del conflicto, tratándose de la China comunista, pues es esa libertad de conciencia, ¿no? Esa búsqueda de la espiritualidad que pues obviamente el sistema comunista omite o trata de evitar, ¿verdad? Sí, desde que llegaron y desde que tomaron el poder, lamentablemente destruyeron casi en su totalidad esa historia ancestral bellísima que tenía China. Hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención en una de nuestras charlas, que es esta famosa exposición que pues es itinerante por todo el mundo, que es la del cuerpo humano. Y que según la referencia que nos dieron es que los cadáveres ¿qué procesos siguen para presentarlos así? ¿Tú sabes, doctor? Para que se vean los cuerpos como los presentan en la exposición del cuerpo humano, que pueden cuerpos plastinados o plásticos. La plastinación. La plastinación. Pues que fueron practicantes de Falun Dafa. Así es. Y es algo que se admira mucho, en vez de que pues debía ser objeto de un veto, de una prohibición. Totalmente. Porque pues estamos viendo los restos de personas que no solo fueron reprimidas, sino torturadas, y que pagaron con su vida el haber practicado esta disciplina que, repito, está sustentada en la verdad, la benevolencia y sobre todo la tolerancia, que es algo que en este mundo hace tanta falta, ¿verdad? Muchísima. Lo vemos, la tolerancia en todos los sentidos es algo que nos hace falta. Yo aquí abro un breve paréntesis para señalar
las dos notas que invaden los medios de comunicación convencionales ahora en México. Por un lado, la migración, que ya señalé en nuestra emisión anterior, es un fenómeno ancestral desde que la humanidad existe. Sabemos que la Eva hipocondrial fue ubicada en Botsuana, en África, o sea, en África es el origen de la humanidad. Desde ahí hasta nuestros días, la migración ha sido un fenómeno. Señalaba yo, de acuerdo a lo que se sabe y que se ha investigado, que este fenómeno se da fundamentalmente en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Sin embargo, en la forma que ahora se está presentando en México, que es algo inédito, ya cuando vemos masas buscando ese famoso sueño americano y sobre todo esas condiciones de vida, pues también en esa masa se infiltran maleantes y personas indeseables. Desafortunadamente México no tiene la capacidad para resolver este problema migratorio, y los mismos Estados Unidos con la presidencia de Donald Trump menos. Se me hace absurdo que sea la noticia de primera plana y la noticia en todos los medios convencionales electrónicos, pero que no se busque especialistas que pueden dar algunas soluciones o formas de paliar esta situación, para que también se hable de cuáles podrían ser los mecanismos, que esto tiene que ver con la generación de riqueza en sus propios países a nivel regional, con que haya mejores gobiernos, con que haya mejores oportunidades en sus países. Por otro lado, la famosa nota del aeropuerto internacional, nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, se me hace también que se ha exagerado de una manera, yo diría, exponencial todo lo que se dice. No es posible que un simple aeropuerto, por importante que sea, de alguna forma vaya a afectar la vida social, política y económica de un país como México. Insisto, los medios convencionales están muy lejos de dar también buenas noticias y de plantear soluciones y criterios que puedan mejorar lo que la gente y sobre todo las nuevas generaciones deben de pensar sobre nuestro país. Deberíamos de preocuparnos por rescatar nuestros valores esenciales, nuestra nacionalidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones, tomar en cuenta a los pueblos originarios, a sus gobernantes. También tienen voz, pero no tienen voto en este sistema tan absurdo que ha construido el ser humano. Pero volviendo a Falun Dafa, les vamos a ir platicando en el transcurso de nuestro programa diversos aspectos relevantes y sobre todo en donde, tanto en Puebla como en la Ciudad de México y otros estados, porque cubren propiamente todo el país, pueden ir ustedes a practicar Falun Dafa normalmente los fines de semana y luego practicarlo en sus casas, ¿verdad? Claro, Así. sí. Aquí en Puebla, ¿cuántos lugares hay? Aquí en Puebla hay más o menos como unos 7, 8 lugares en donde se practica. Todos son parques. Todos son parques. Uno muy bello, a un lado de la pirámide de Cholula, que ahí fui yo el sábado pasado con Berenice y Rosario. Ah, muy bien. Así Sí. que ya les platicaré, porque hasta se me desentumió un hombro que tenía yo desde hace mucho tiempo en mal estado, y luego me caí y el doctor López Mora me lo resolvió también con sus tratamientos. Arturo, nos quedamos platicando de algunos padecimientos. Bueno, ¿qué te parece lo del Falun Dafa? No, pues muy interesante. Me llama la atención el aspecto de los ahorros en la economía Sí. por gastos de salud. Ujú. Es importante este tema porque la ozonoterapia igual bien empleada, por ejemplo, como antiséptico en los grandes hospitales, se ahorraría un gasto increíble. El control de las infecciones intrahospitalarias se abatiría por completo con la utilización del agua ozonizada, del ozono como gas para esterilizar quirófanos, consultorios, etcétera. Incluso los materiales de curación ya hay como una especie de autoclaves a base de ozono que esterilizan por completo, y vendrían los gastos a nivel nacional que se invierte por insumos
químicos, etcétera, tanto que gastan en isodine y tantas cosas que la verdad no logran un 100% de esterilidad como lo logra el ozono. Bueno, pero además hay algo muy importante. Lo que tú planteaste en nuestra emisión anterior, que nos hiciste el favor de estar en La Cruda Verdura, hablábamos del tratamiento de varias enfermedades y estuvimos tratando, si no mal recuerdo, la cuestión renal. Claro. La cuestión renal, pero también hace un momento, cuando antes de la emisión, estábamos charlando con nuestras invitadas que hablaban de la cuestión de mejoramiento de la salud. Tú te referías a la importancia que tendría en lo que tiene que ver a la columna vertebral. Claro. Actualmente la lumbalgia, que así se conoce, es un padecimiento en los Estados Unidos el número 1 en cuanto a la incapacidad de los trabajadores. En nuestro país, pues por ende. También. Ahora se calcula y tenemos datos estadísticos que personas menores de 45 años, la lumbalgia es la causa de discapacidad en los trabajadores. La lumbalgia. Entonces esta pues tiene múltiples factores hereditarios, el tabaquismo, el sobrepeso, sí, que tenemos como epidemia en nuestro país, golpes, etcétera, ¿no? Entonces esto origina que los discos intervertebrales se vayan gastando, se van comprimiendo, y en medio del disco tenemos un núcleo pulposo que tiene agua, para que lo comprendan. Es como una esponjita. Ándele. Y al irse comprimiendo, el disco se va rompiendo y sale al exterior. Y lo que pasa inmediatamente ahí es que los nervios raquídeos son comprimidos. El líquido se vierte y, por decirlo así, los quema. El material químico los quema, y esa es la causa de la lumbalgia. Pues bien, la ozonoterapia, yo le digo a los pacientes, doctor, pero ¿cómo comprender esto? Haga de cuenta que una uva gorda, ¿verdad?, se salió del disco y está comprimiendo el nervio. Pues bien, la ozonoterapia tiene la función de deshidratar esa uva gorda, volverla pasita. Y al volverse pasita, descomprimirla, ya no hay compresión del nervio y por lo tanto mejoran el dolor. Y esta es una de las alternativas principales para no ir a la cirugía, porque la cirugía de columna, terribles resultados. Hay gente que después de la cirugía pasó directamente a la silla de ruedas. Sí, yo tengo el caso particular, mi ex esposa, una eminente implantóloga, pionera de implantes en boca en México, sufrió un problema de escoliosis. La operaron, quedó mal, finalmente tuvo que pasar por 3 cirugías. La recuperación fue imposible, y una persona en algún momento de la Academia de Medicina Celular señaló que hubiera sido factible seguir otros tratamientos, pero desafortunadamente a veces las personas se tienen que convencer, ¿verdad? Porque hay una serie de criterios que no aceptan, y lo que yo he aprendido, que además tú me has ayudado a ratificar, es que la medicina alópata no es lo más correcto a veces en el tratamiento de muchos padecimientos. Tratan de neutralizar los síntomas, nada más. Y permitir que los enfermos sigan consumiendo medicamentos. Esa es la ganancia. Y en México es uno de los paraísos de los laboratorios médicos, habiendo alternativas que son medicinas complementarias como la ozonoterapia, la medicina celular, el propio factor de transferencia, pero no esa charlatanería que se maneja como multinivel, sino la que está desarrollada a través de la deshidratación de sangre humana y de células madres de personas sanas. Entonces, ahí es donde entramos en una situación también de educación, pero creo que hay una nueva generación de médicos que está ahora
volteando la vista hacia estas complementariedades médicas, porque no se les debe de llamar como alternativas, porque quienes hemos vivido lo que produce en beneficio la ozonoterapia, y yo que he visto en tu consultorio las personas que salen satisfechas, sintiéndose mejor y que has resuelto problemas. Señalabas el caso de un pie diabético a punto de gangrenarse, ¿no? Recientemente. Sí, recientemente, pues la paciente llegó llorando porque pasaron en la visita médica del hospital, que ya sabemos, y señora, fírmeme. ¿Por qué le voy a firmar o para qué? Le vamos a amputar la pierna. Oiga, doctor, pero ¿cómo? Bueno, entonces firme, alta, porque ese lugar nos hace falta para otro. Y llegó y pues, revisamos, pues estaba infectado el pie, pero no para amputarlo, ¿verdad? Entonces, con la ozonoterapia, una de las funciones más importantes es que mata bacterias, virus, parásitos y hongos. Embolsamos, hacemos un aseo quirúrgico estricto y va cediendo la infección, y posteriormente utilizamos lo que mencionabas, el plasma rico en plaquetas y el plasma rico en fibrina para regenerar los tejidos. Eso es muy importante que se lo expliques a nuestra audiencia, lo que es el manejo de ese plasma. Sí, es con la sangre de la propia persona, ¿verdad? Se le llama autólogo porque es de la misma persona. Cuando nos firman el consentimiento informado, le explicamos a la persona: por este procedimiento no existen complicaciones. ¿Por qué? Porque son sus células suyas, no usamos ningún otro material. Entonces extraemos el material, la sangre de la persona, ¿verdad? En unos tubitos estériles, se procesa en una máquina centrífuga y separamos los elementos de la sangre, y uno de ellos es el que forma el coágulo. Es un coágulo que lleva fibrina, lleva leucocitos, lleva plaquetas, pero las más interesantes de todas son las plaquetas, porque las plaquetas en su interior tienen unos granulitos que se llaman gránulos alfa. Estos tienen hasta ahora conocidos más de 10 factores de crecimiento. ¿Y qué es un factor de crecimiento? Le digo a la persona: a ver usted, tiene lesionado el cartílago, tiene lesionado un músculo, ¿sí? Entonces colocamos el plasma rico en plaquetas y van 10 factores, factor de crecimiento de cartílago. Entonces la proteína comienza a jalar a todos los elementos a su alrededor para formar cartílago. Factor de crecimiento de endotelio vascular, se siembra la proteína que va implícita en la plaqueta y comienza a llamar a todas las células de a su alrededor, que son las encargadas de formar el endotelio vascular, el recubrimiento del vaso, de crecimiento de músculo, tendones, bueno, todo. Eso es el famoso factor de crecimiento, y son proteínas. Ese es el factor de crecimiento, son proteínas extraídas de la propia persona, y que de andar en la circulación, ¿verdad?, en las plaquetas, las extraemos y las utilizamos. Las fracturas, actualmente un jugador de fútbol se fractura, se reduce la fractura, se alinea, y guiado por televisión, ¿verdad?, por el fluoroscopio se inyecta, se pasa la agujita e inyectamos sus plaquetas. Ese jugador en 2 meses ya está integrándose al deporte. ¿Sin necesidad de yeso? Se inmoviliza, pero ya no se opera. Y si ese jugador iba a dilatar 6 meses en incorporarse a sus actividades deportivas, en 2 meses ya se está incorporando. Acorta los tiempos. Esos pacientes con pie diabético, que es 8 o 10 meses y no le cierra la úlcera, en 2 meses y medio, máximo 3, le hemos cerrado la úlcera. ¿Qué tanto ha aceptado la medicina del deporte y la ozonoterapia, doctor? Pues algunos, tenemos el conocimiento que algunos equipos, parece que me mencionaba que el Monarcas lo utilizaba mucho en sus jugadores, pero por la cuestión del doping, el dopaje y eso, que está demostrado que no es, resulta negativo en todos los jugadores que lo utilizan, pero por cuestiones, ya sabes, de rendimiento. Ándele. Pero bien, nosotros lo utilizamos en algunos jóvenes que practican maratones. Les ponemos la solución salina ozonizada, ¿verdad? Y lo que hace el ozono, en resumen, es producir elementos antioxidantes, producir elementos desintoxicantes y sobre todo
oxigenar las células, hace que los eritrocitos de los deportistas, ¿verdad?, aumenten la producción de una sustancia que le llamamos químicamente el 2,3-difosfoglicerato, que le hace a la hemoglobina, hazte a un ladito, y hace que el oxígeno vaya y se entregue a los tejidos en el momento deseado. Esa es una de las grandes... Se separa. Sí, y el oxígeno llega completamente a los tejidos. Por eso las úlceras, que tardan 8 o 10 meses, con el ozono llega la entrega de oxígeno, se oxigenan los tejidos y empiezan a trabajar perfectamente. Y por eso se acortan los tiempos y la cicatrización mejora, se acelera el proceso de cicatrización. No, pues es fascinante, ¿verdad? Sí. Es fascinante, y sobre todo saber que lo tenemos a la mano. Que aquí en Puebla, por ejemplo, existe un colegio médico de ozonoterapia y medicina antienvejecimiento, porque vamos a hablar del antienvejecimiento, pero vamos a hablar también de Falun Dafa. Yo les agradezco mucho a Maggie Turbe y a Jennifer García que me hayan traído un obsequio que voy a atesorar muchísimo, que es este libro que se llama Xuan Falun, Girando la Rueda del Fa, y está escrito por Lin Hongxi, que es el que ha difundido, el maestro que ha difundido el Falun Dafa, y que parte de las imágenes que están ilustrando esta charla con nuestras invitadas es precisamente él quien lo practica. Pero vamos por partes. ¿Qué es Xuan Falun? Bueno, Xuan Falun es el libro que contiene las enseñanzas de Falun Dafa, las enseñanzas del maestro fundador, que es el maestro Li Hongxi. Eso es, y significa girando la rueda del Fa. El Fa es la ley, eso significa Fa, la ley. Falun significa la gran ley cósmica. A eso quería yo llegar. Sí. Porque uno piensa que somos personitas que andamos como pitufos por el planeta, pero en realidad no tenemos conciencia de lo que somos los seres humanos. Cuando platicábamos hace algunas emisiones con el doctor López Mora, hablábamos de que nuestro cuerpo está en lo sustancial y en su mayoría conformado por agua, que somos células, somos átomos, somos energía, funciona la energía, y que todo esto tiene que ver con la propia energía cósmica, porque el cosmos es energía. Y hasta donde yo he entendido, con lo poco que he investigado, he visto los videos, les recomiendo que busquen en internet más información, a reserva de que se acerquen a los grupos que los pueden guiar para practicar Falun Dafa, que el Falun Dafa precisamente, y lo que me explicaba a mí Berenice, con quien estuve el sábado pasado practicando, es tomar la energía cósmica. ¿Cómo lo logra el individuo? Es a través de la disciplina, pero ¿por qué? Pues vamos a... Sí, de hecho es algo muy sencillo. Todos los seres, todo lo que existe en el universo, desde su origen vibra en la misma sintonía. A veces la vida, si vemos las culturas ancestrales, pues ellos estaban mucho más vinculados con la naturaleza, con su entorno, y su experiencia con su entorno y con todo lo que les rodeaba realmente era armónica, de buscar un equilibrio, una estabilidad, había un respeto, era una situación de estar conectado con el todo. Lamentablemente la vida moderna y la vida que tenemos hoy en día, llena de tantas preocupaciones, de estrés, donde el ser humano lamentablemente cada vez se ve más egoísta y va más por sus beneficios personales antes de pensar en los demás, cuando se toman decisiones que incluso van en contra de lo que es lo recto, lo correcto y la bondad y lo bueno, sino que empiezan a tomar decisiones por esos beneficios personales en contra de su prójimo, en contra incluso del mismo entorno que nos rodea, y empiezan a
hacer cosas que dañan al entorno, todo eso va dañando al individuo. Y de ahí surgen las enfermedades. Y obstaculiza la comunicación con la energía cósmica. Empieza a haber una separación del individuo, su energía se empieza a separar porque no pertenece. La energía es, maestro nos dice que el universo en su origen es benevolente y bueno. Entonces cuando el ser humano empieza a comportarse no de acuerdo a eso, sino en todo lo contrario, a la maldad, al egoísmo, empieza a separarse y internamente ya no vibra, empieza a haber deformaciones que generan enfermedades. Todas las enfermedades son por estas deformaciones, vienen de acá y de acá. Entonces, el maestro lo explica muy claramente en el libro Joan Falun, y lo que hace Falun Dafa es que a través, tanto por una parte viene lo que es recuperar el estándar moral de los seres humanos para volver a ese origen y retornar a la verdad, como dice, ¿no? Volver otra vez a esa naturaleza bondadosa, esa naturaleza benevolente, y por otro lado, a través de los ejercicios, el cuerpo se va purificando para que entonces vuelva otra vez a estar en armonía con todo el cosmos. En el momento en que tú estás haciendo los ejercicios, empiezas otra vez a rectificar todo ese flujo energético que estaba alterado, que estaba dañado, y empieza otra vez el cuerpo a recuperar su juventud, un retorno hacia la juventud. Por eso mucha gente que tiene ya pues muchos años experimenta un retroceso del envejecimiento, incluso un retorno hacia la juventud. Hay personas que llevan años practicando la disciplina, que incluso tienen 70 y tantos, parecen de 40 y tantos, y el cuerpo humano tiene todo lo necesario para poder sanarse, para poder estar en total plenitud de bienestar. A veces hoy en día poco nos interesa esas cosas, preferís tomar una pastilla, tomar algo y eso es todo, pero realmente nunca vamos al origen, cosa que las culturas orientales tienen tienen esta base histórica. Nuestros pueblos ancestrales tenían esta base histórica, pero hoy en día la cultura moderna occidentalizada se ha perdido de esto. Entonces, volver a este origen realmente es volver a recordar que es ser un ser humano. Muy bien, vamos a continuar con nuestra charla, desde luego con nuestros invitados, que creo que a todos les está interesando, pero tenemos que cumplir compromisos con nuestros patrocinadores y vamos a un corte y volvemos en unos momentos. Pues ya estamos de regreso, una charla fascinante, Falun Dafa y ozonoterapia. Y ahorita en el corte comentábamos que finalmente son muy similares, porque Falun Dafa, que tiene que ver con vincularse con la energía cósmica y evidentemente poder tener una mayor oxigenación, pues se parece un poco también a la ozonoterapia, porque eso, como yo digo, no son chochos, no son cosas extrañas de laboratorios, es oxígeno. Pero bueno, estamos en días de los santos difuntos, festejando los días de muertos. Ya se hizo en la Ciudad de México un gran desfile para que no digan que la película de James Bond fue pura ficción y que eso no existe en México. Pues ya crearon el desfile. Pero vamos a hablar de lo que es un poco los desapegos cuando alguien se nos va. Y tenemos en la línea a nuestra psicóloga de cabecera, a Raquel Estrada, con Vibra Mental con Raquel, y le doy la bienvenida. Ella anda en San Luis Potosí, fue a dictar unas conferencias y me da mucho gusto saludarla, como ya es costumbre aquí en La Cruda Verdura, a Raquel Estrada con Vibra Mental. Raquel, buenos días. Buen día, Guillermo, es un gusto y un placer enorme estar en el programa, con un afectuoso saludo desde San Luis Potosí. Nuestro tema, celebrando próximamente Día de Muertos, una mirada a la muerte desde la tanatología. La muerte es un proceso al cual la mayoría le teme, y para la psicología representa un miedo emocional que nos acompaña en la vida y tiene que ver con el miedo a morir o a que un ser querido muera, o la forma como vamos a morir, por una enfermedad, un accidente, por la edad y en qué condiciones. Pero no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos a vivir de la mejor manera,
Hay que recordar algo que se nos olvida. Vivir y morir están unidos por la misma conexión. Todo lo que nace, un día muere. Son dos caras de la misma moneda, un mismo proceso, y están unidos por el mismo puente. Vivir y morir es como una fogata que inicia chiquita y poco a poco va creciendo a pesar de las situaciones de la condición humana, y se va a ir extinguiendo, y un día, el menos esperado, se apaga. Debemos ver la vida y la muerte como el amanecer de un nuevo día, y la energía que del universo cuando ese sol se oculta y termina. Pero ¿qué hay atrás del miedo? El no saber vivir, porque se siente que no se ha aprovechado la vida, no hay una realización personal. Cuando no se vive como se quiere, es como un muerto viviente. Está pero no está y solo ocupa un lugar en el universo, a lo que llamamos el síndrome del bulto. No debemos olvidar que somos mortales, finitos, y que el paso por la vida solo es un instante. No vamos a estar aquí para siempre. Hay que vivir el presente, porque es lo que tenemos seguro, porque no hay la garantía de un mañana. Debemos empezar por priorizar la vida, viviendo de la mejor manera, disfrutando a nuestros compañeros de viaje, porque en el tren de la existencia nos subimos con muchas personas, familiares, amigos o conocidos, y algún día, en la parada menos esperada, alguien se baja. Y también un día nos tocará despedirnos. Ahora vamos a analizar la muerte en nuestra cultura, que es muy particular, porque nos reímos y divertimos de la muerte. La representamos por medio de la Catrina, el pan de muerto, las calaveritas, pero al mismo tiempo es un tema tabú del que preferimos no hablar. Pero ¿por qué no hablamos de la muerte? Como les mencioné, es porque no estamos viviendo como quisiéramos. Y la respuesta ante una mejor vida es moverse ahora. ¿Quieres conservarte bien a los 70, 80, 90 años o los que tengas que vivir? Muévete ahora, porque te estás tardando. Haz ejercicio. Si no haces ejercicio, lo más probable es que termines en silla de ruedas, con un bastón o una andadera. ¿Quieres tener buena salud? Cuida tu alimentación, cambia tu régimen alimenticio. ¿Quieres tener tranquilidad, paz y armonía? Empieza a vivir así, a generar pensamientos positivos y cambia tu actitud. Cásate con ellos y divórciate de la negatividad y todo aquello que no te ayuda a tu crecimiento en todos los aspectos. ¿Quieres vivir desde el amor? Ama sin límites. Que el universo responda a ese gran amor. Todo ese conjunto de acciones forman tu bienestar físico, emocional y social. Vive de esta manera porque es la mejor forma de vivir. Vive el presente desde el aquí y el ahora. Los miedos hay que enfrentarlos para pasar al valor. Y cuando sientas que no puedes contrarrestar los miedos que se han convertido en fobias, existe una disciplina científica maravillosa y gratificante como es la tanatología. Epistemológicamente significa estudio tratado de la muerte, pero también nos habla de la vida, de cómo vivirla con amor, agradecimiento, plenitud, enfrentando el difícil reto que significa cualquier pérdida por la que estemos pasando, y que llega a ser inhabilitante, pero también es un proceso de crecimiento, ya que conectándonos con el sufrimiento es como empieza el cambio hacia la recuperación. El objetivo de la tanatología es ayudar como una herramienta de vida que contribuye a la mejora y bienestar de la persona, a su calidad y sentido de vida. Es una terapia breve de consejería, de acompañamiento, atendiendo todos los procesos de duelo generados por una pérdida, y va a ser semejante a un abrazo cariñoso, pero también un empujón o jalón que ayuda en este difícil proceso de superar un duelo. Y es como un puente entre la medicina y la psicología, porque tiene que ver con la mente y con las emociones. Cuando pasamos por una pérdida, experimentamos un proceso de duelo, y la madre de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross,
lo describe en varias fases. Finalmente recuerda, vive de la mejor manera, que lo que tenga que llegar no te dará ya miedo. Y recuerda que Libramental con Raquel está para ayudarte cuando lo necesites. Comunícate a mi correo tic.raquelestrada@gmail.com. Muy bien, Raquel, pues muchas gracias por tu colaboración puntual como siempre, y pues ya estamos para la siguiente. Atentos. Gracias, bendiciones y feliz Día de Muertos. Muchas gracias, Raquel. Bueno, y a todas las personas que nos siguen en nuestras páginas, en nuestras fanpages de Facebook, vamos a tener un banner con el correo de la doctora Raquel Estrada para que la puedan contactar, pero también vamos a poner los datos de cómo contactar a las personas de Falun Dafa. Y desde luego, si quieren saber más de ozonoterapia, ingresen ustedes a lacrudaverdura.info y en donde dice sitios de interés hay un banner que dice ozonoterapia, le dan clic ahí y se van a ir directamente a la Clínica Integral de Reconstrucción, de Regeneración, que es la clínica que atiende el doctor López Mora. Y ahorita decía nuestra psicóloga de cabecera, Raquel Estrada, algo que a mí ahora me trae al tema que estamos tocando, la cuestión emocional. La mayor parte de las enfermedades tienen un origen psicosomático. Entonces, el Falun Dafa da una tranquilidad importante, ayuda a encontrarse con uno mismo, es de autoconocimiento, nos permite, digamos, o sacar las piedras del costal o de plano tirar el costal, ¿no? Sí. Yo creo que eso es importante. Claro. El maestro fundador, el maestro Li Hongxi, nos dice que las enfermedades son 70% mentales y 30% reales. Entonces, imagínate, los ejercicios que nosotros hacemos, Falun Dafa se compone de 5 tablas de ejercicios, 4 tablas de ejercicios lentos y redondeados, y terminamos con una meditación. Son 5. Cada tabla hace algo a tu cuerpo. Todas. Este libro que te dimos es el de la enseñanza. Ahí nos vierte el maestro todas las enseñanzas de Falun Dafa. Y hay un libro que se llama Falun Gong. Es como el primer tomo. Ahí nos dice qué hace cada ejercicio a tu cuerpo. Exactamente qué hace cada ejercicio. Y también hay una página que yo ya exploré, que es falundafa.org. Exacto. En donde están los ejercicios, en donde hay mucha información. Sí. Y yo le pediría a Jennifer que nos diera alguna referencia de en Puebla y en la Ciudad de México, en donde pueden acudir las personas interesadas a practicar, a aprenderlo, y después practicarlo a título individual en sus casas. Aquí en la ciudad de Puebla, sobre todo para fines de semana, el sábado a las 8 de la mañana se está practicando al pie de la pirámide de Cholula. También se practica en Los Fuertes, en Loreto, allá de Loreto, y también a las 9 de la mañana, creo que lo están haciendo los sábados en el Parque Juárez. Parque Juárez, que ahora está remodelado, que está muy bonito. Y los domingos se practica en Chapulco, donde está Maggie, y en la explanada del Cerro de la Paz, junto a la Iglesia del Cielo. Ahí es donde se practica, ya lleva años practicándose ahí, a las 8 de la mañana, con mucho gusto, pues allá los esperamos. Y también en Ciudad de México. Sí, en la Ciudad. Bueno, en la Ciudad de México a mí me encantó ver que están en el Parque México, sí. que es un lugar icónico en la colonia Condesa, que además de que es un parque bellísimo en donde los fines de semana suele haber convivencias muy familiares, porque hay familias que llevan su lunch, hacen su picnic con los niños, andan en bicicleta, etcétera, y asumo que muchas de las personas que son asiduas a visitar el Parque México, pues también deben practicar Falun Dafa, porque vi que es bastante numerosa la asistencia para la práctica del Falun Dafa en el Parque México.
Pero hay que ir aquí a Puebla también. Y para quienes quieran mayor información, ¿a dónde se pueden contactar con ustedes? O a través de alguna red social, página, bueno, etcétera. Entrando a la página de falundafa.org, ahí menciona en donde, una de las, nos pueden hablar a nosotros que estamos aquí en Puebla. ¿Puedo dar mi número de teléfono? No, de todas maneras vamos a poner un banner de Falun Dafa, perfecto, como el que tenemos promocional para el programa de hoy que publicamos desde el miércoles. Vamos a poner también los datos para que se puedan referir a ustedes y a las otras personas que son quienes guían la práctica de Falun Dafa en Puebla, que además a mí me encantó. Qué bueno que te gustó, y lo mejor es que qué fue lo que sentiste, cómo te sentiste. Nos llamó mucho la atención el comentario que hiciste de que tenías un hombro que desde hace mucho lo tenías un poco lastimado y te diste cuenta que después de que hiciste la práctica, cuando pudiste levantar el brazo. Bueno, yo tuve una lesión en el húmero izquierdo, tuve una fractura del húmero, pero me desintegré totalmente la cabeza del húmero, lo que se llama el cúbito, ¿cómo se llama? Cúbito giratorio. Todo eso lo tuve muy dañado. A base de una serie de tratamientos con yeso, nunca me operaron, y de terapia y por los deportes que yo practicaba, logré tener movimiento, pero hace ya algunos años dejé practicar todos esos deportes. Y yo tenía el problema de que no podía levantar más de esto el brazo. Y me lo dijo Berenice, que estaba guiándome, que como se denomina era mi espejo para seguir los ejercicios. Un par de horas después que me estiré, me di cuenta, me tronó. Sí. Sentí que tronaba horrible el brazo, pero puedo ya levantar el brazo. Y es la primera vez que hago esta práctica. Sí. Con independencia de eso, se siente un bienestar después de las casi 2 horas que dura la práctica. Un bienestar, un sentido de tranquilidad, con energía y sobre todo una paz interior muy importante. Seguramente no todas las personas que nos siguen tienen la misma forma de pensar que el de la voz. Yo soy una persona que hace mucho tiempo empezó a dejar atrás las rencillas, los rencores, los resabios, y tengo una filosofía de vida de tomar lo mejor de las personas y recordar lo mejor de las personas. Pero a pesar de todo eso, me hizo sentirme muy bien. Yo les recomiendo de veras a todas las personas que nos sigan, y lo haré a título personal, que se den la oportunidad de conocer esto, que vean el video también de falundafa.org, porque ahí van a encontrar también información y se van a dar cuenta que no son ejercicios, yo diría, tan complicados a veces como la yoga. No. Son muy sencillos, pero tienen que ver con un proceso de captar la energía y de limpiarse la mala energía a uno mismo, ¿no? Sí, es un mecanismo automático. A veces nos preguntan, oiga, ¿hay que hacer un tipo de respiración? No, es un mecanismo automático que le va a dar los efectos impresionantes. Y no solo a personas, es que no hay límite de edad. Hay chiquitos. Desde niños hasta adultos. Hasta más de yo soy un adolescente. Eso sí. Claro que sí. Y seguramente el doctor va a ir a conocer esto, claro, para darse una claro que sí, también. Claro que sí. Bueno, y ya que estamos hablando de todo esto, vamos a un espacio musical con esta fusión que yo les anuncié y que también está en nuestra promoción del programa, en donde Alyosha Barreiro, especialista en música, bueno, él es músico de profesión, estudió en el conservatorio, pero se ha convertido en un investigador de la música prehispánica y ahora ha desarrollado un espectáculo de música prehispánica en fusión con electrónica. Nos presenta un intermedio musical en donde fusiona sus interpretaciones con el magistral piano de jazz de Alex Mercado. Y esto es Alyosha Barreiro con Alex Mercado, música prehispánica, electrónica y piano.
Muy bien, pues ya regresamos. Espero que les haya fascinado, como a mí me ha gustado mucho, esta fusión de Alyosha Barreiro, música prehispánica electrónica con instrumentos prehispánicos, y el magistral piano del gran músico de jazz que tiene un grupo de jazz fascinante, Alex Mercado. Y bueno, pues todavía nos quedan unos minutos para seguir platicando sobre estas dos cosas que a mí, la verdad, se me hace que para ustedes es tan importante: el aspecto del autoconocimiento, el aspecto de la verdad, de la tolerancia, de la benevolencia y la tolerancia, pero sobre todo que ayuda tanto a la salud, y la ozonoterapia. Yo creo que aquí hubo un match muy interesante, porque ya me estaba comentando el doctor López Mora que a algunos de sus pacientes les va a decir que vayan a practicar también Falun Dafa, que les va a ayudar aún más con los procedimientos que él aplica de ozonoterapia, ¿verdad? Sí, efectivamente, para una más pronta recuperación. Y sobre todo, algo que me interesa más sería, por ejemplo, la recuperación. Pero los pacientes, por ejemplo, diabéticos, los pacientes con estas enfermedades crónico-degenerativas, están en un proceso tan complicado que de no, por ejemplo, esta disciplina, de seguirla más adelante, los va a estabilizar y los va a sacar de su entorno, los va a regresar a sí mismos. Sí, porque todos esos pensamientos que tiene la persona cuando tiene un padecimiento, como lo denomina el doctor, crónico degenerativo, pues esos procesos se pueden detener con la ozonoterapia. Pero luego esos pensamientos, esa falta de confianza, quizás hasta en la vida, puede ser de alguna forma superada con la práctica de Falun Dafa, y sobre todo porque lo que a mí más me ha llamado la atención es que no son, como vuelvo a repetir, ejercicios tan complicados. A veces para llegar a ciertos ejercicios de la yoga se requiere mucha práctica, y aquí yo creo que más bien es tener la disciplina de seguir los movimientos, porque yo, cuando platiqué inicialmente con ustedes, yo nunca entrevisto a nadie, nunca invito a nadie sin antes conocer de qué vamos a hablar. Entonces para mí ha sido una experiencia sumamente enriquecedora y satisfactoria, y yo espero que para quienes lo intenten también va a serlo. Pues muchas gracias, primero que nada, porque pues César fue el contacto, César es nuestro compañero también, entonces, y que te hayas interesado en esta práctica que es bellísima, y que leas las enseñanzas en el libro Xuan Falun, y vas a entender por qué hay muchas cosas que nos pasan y que a veces nos preguntamos por qué las tengo, ¿no? ¿Por qué las tengo? Así es. Hay una cosa que es muy importante. A las personas es muy fácil, y yo me he dedicado toda mi vida a la cuestión de la comunicación y a la capacitación y a la producción de medios audiovisuales. Entonces aprende uno a conocer a la gente. Las personas a veces se distinguen por una serie de características. Y yo, por ejemplo, cuando tuve la ocasión de conocer a César y el trato que he tenido con él, siempre se me ha hecho una persona de lo más benevolente, sí, de lo más justa, con muchos valores. Y él y yo le agradezco mucho que haya sido el vínculo para incursionar en el Falun Dafa. Y pues de paso hacemos un spot, ¿verdad? César Camarano, que tiene a su cargo este extraordinario restaurante Donato Camarano, que es herencia de su padre, y a donde concurren pues las personalidades más importantes, no solo de Puebla, sino todas las personas que vienen a Puebla deben de ir a conocer Donato Camarano, porque ahora sí que quien no ha ido a Donato Camarano
no ha conocido Puebla. Así es. Así como el Salón Los Ángeles en México, ¿no? Sí. Para que Sí, vean que vamos le hicimos un spot. Claro que sí. Y desde luego vamos a seguir. Yo las invito a que tengamos frecuentes encuentros aquí en La Cruda Verdura, porque pues es lo que procuramos, darle no nada más información, sino siempre tocar temas que otros medios también omiten o desmerecen porque no les encuentran la fascinación, porque desde luego los patrones de comercialización en los medios convencionales pues hacen que a veces temas como estos no sean tocados. Qué bueno que han estado con nosotros. Gracias. ¿Qué más podemos comentar como, digamos, síntesis de esta charla en cuanto a la práctica de Falun Dafa y particularmente en Puebla? ¿Hace cuánto empezó aquí en Puebla? Bueno, Falun Dafa llega a México en el 2001 y desde entonces se ha ido difundiendo. Todas las personas que practicamos Falun Dafa lo difundimos de manera voluntaria, todo es gratuito y esto ha ido creciendo. En Puebla es donde existe uno de los grupos más grandes de personas que practican Falun Dafa. Yo creo que es una gran bendición poder tener compañeros con los cuales intercambiar, compartir y practicar esta hermosa disciplina juntos. Así que pues usted está en Puebla y el siguiente Ciudad de México, así que si usted está en Ciudad de México, de verdad, no esperemos a veces a que las situaciones se pongan difíciles o complicadas. A veces solo cuando nos enfrentamos dificultades muy terribles, vamos hacia el origen, vamos hacia adentro, buscamos hacia lo espiritual. Hacia lo espiritual. Sí. Debería de ser al revés, vamos deberíamos de rodillas empezar a ver a la Virgen de deberíamos Guadalupe, empezar al revés, pero no esperemos a que suceda eso. Es algo muy sencillo que podemos ir incorporando en nuestra vida diaria, porque esto es para la vida diaria. Y en la medida en la que nosotros vayamos teniendo esa constancia, es tangible, real, que nuestra vida va cambiando, uno va cambiando. A veces la gente te dice, oye, ¿qué te hiciste? Te ves muy bien, siempre te veo contenta, siempre te veo tranquila, siempre te veo en paz. Es Falun Dafa, porque es lo único además, que uno además hace. se puede tener una mayor capacidad de afrontar las adversidades, ¿no? Así es. Que una yo mayor fortaleza. tengo la idea, y es un principio personal, que todos los obstáculos y adversidades que uno va enfrentando en la vida, es más fácil superarlos y sortearlos cuando se tiene una mentalidad más vinculada a lo espiritual y a la energía. Por eso a mí me ha llamado tanto la atención esta disciplina, ¿no? Pero es cierto, se nota cuando una persona está conectada más allá del plano material, ¿no? Sí, la verdad sí, nos da mucha fuerza, mucha fortaleza. Fortalece la conciencia. Entonces, como fortalece la conciencia, eleva el nivel moral de todos los practicantes de Falun Dafa. Quisiera comentar algo. Fíjese que uno de las tragedias más grandes que estamos viviendo como país es el fenómeno de la obesidad. Y la complicación número 1 de la obesidad es el problema psicológico. Sí. La complicación número 1 de la obesidad es la diabetes. Tenemos una epidemia de diabetes terrible. Y oía yo el comentario que Falun Dafa, crea beneficios a la salud. Entonces se me antoja ahorita pensando, y si pudieras ingresar, por ejemplo, en todos los centros de salud que la gente está esperando la consulta, y todos esos pacientes tienen un problema. Están horas y horas sin hacer nada. Sí. Que ahí se pudiera incidir en el beneficio de la salud, porque los sistemas de salud de nuestro se cayeron todos. Sí. No hay respuesta para los pacientes con lamentablemente, ni diabetes. Sí, esta es una iniciativa muy interesante del doctor López Mora. Muy bien. Bueno, esto habría que tratarlo desde luego con las autoridades, en el caso del Seguro Social, pero también con las clínicas en las que tiene incidencia el gobierno estatal, que está próximo a iniciar su nuevo gobierno. Esperemos que ya se dejen de todas esas tonterías de la impugnación electoral aquí en Puebla. Creo que es muy clara la forma en la que la gente de este estado piensa, y definitivamente
pues hay que dejar que si ya hubo una decisión del Tribunal Federal Estatal, pues solamente sea avalado por el federal. Pero volviendo al tema, es cierto, tanta gente que está en los centros médicos de la medicina social, esperando consultas, esperando sus turnos, que pasan a veces horas por la mañana, pues podrían ser momentos para hacer alguna breve práctica de Falun Dafa e introducir esta masa crítica a esta disciplina tan maravillosa. Sí, sería excelente y verían los resultados impresionantes, así como lo vio Guillermo desde el primer día. Pues lo vamos a... Gracias por esa iniciativa, doctor. Y pues el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias a nuestro equipo de producción, Zuli Palacios y David. Y muchísimas gracias por acompañarnos, Maggie Turbe, muchas gracias. Jennifer García, representantes de Falun Dafa. Entren ustedes a falundafa.org para que tengan mayor información. Yo voy a publicar en nuestras 20 y tantas plataformas en Facebook los datos de Falun Dafa para que puedan ustedes acercarse a esta disciplina. Doctor Arturo, muchas gracias. Como siempre. Pues un placer. Y siempre nos falta tiempo. Sí, ¿verdad? Pero poco a poco vamos avanzando. ¿Te vas próximamente a un congreso también? Sí, voy al congreso internacional, nacional, de ozonoterapia en Cancún, los días 17, 18 y 19 de noviembre. Bueno, pues seguiremos teniéndote por acá. Muchas gracias a ustedes. Gracias por haber estado en La Cruda Verdura, que se transmite por Y Tu Escucha, que no es radio, es mejor. También por La Cruda Verdura TV, vía Transmedia TV, CX Noticias MX. Posteriormente se dispersa en más de 20 plataformas en Facebook. Y no olviden, después se alojan nuestras transmisiones en lacrudaverdura.info, en donde ahorita está publicada una nota del maestro Carlos Guridi que se llama Entre muros y migraciones, que es precisamente tocando el tema que se está dando de estos migrantes centroamericanos. Muchas gracias una vez más. Sean felices, piensen positivo, tengan un excelente viernes y sobre todo mejor fin de semana. Que Dios los bendiga y nos vamos con nuestra salida oficial con el tema de La Cruda Verdura. Hasta pronto. Y a veces facebookeo y no creo en la policía, ni en los narcos, ni en la CIA. Soy bloguero, soy tuitero y ando siempre en la web, Instagram, Spotify, LinkedIn y muchos más. Soy tundichi y soy banda y me gusta la pachanga. No me siento la realeza ni me doy aires de grandeza. Si me duele la pobreza y me ofende la riqueza y mala vida de políticos y gente sin conciencia. No soy bueno ni soy malo, soy consciente y de eso hablo. No soy blanco ni soy verde, no te vayas con la pinta. No soy grillo ni soy porro, ni pretendo ser famoso.